Bueno, si hoy hay un deplorable por antonomasia en España es el Hogar Social Madrid, que le han vuelto a echar. Melissa Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. O sea, esto si ya se van superando. Yo creo que no ha habido nunca nadie... ha batido el récord de desalojos en un solo año. Sí, dos años, 5 desalojos. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver, usted sabe que el Hogar Social Madrid es esa entidad considerada muy mala porque fundamentalmente no, porque atiende a dar ayuda social a españoles. El único requisito es que sean españoles de origen los que reciben esa ayuda, y esto para el sistema pues es una cosa tremenda. O sea, cuando tú das ayuda solo a extranjeros de origen no es malo, cuando das ayuda solo a españoles de origen sí es muy malo. Lógicamente es muy difícil de entender, pero es exactamente la situación. Hoy, esta mañana a las 8 ha sido... A las 6:30, 7 menos 20. No vaya horas. Bueno, llegaba la policía y les desalojaba de donde estaban. Vamos a ver cómo lo ha contado la agencia EFE, porque es un poco la versión oficial, y aquí tenemos a Melissa luego pues para que nos la comente. Raquel, cuando quieras, vámonos al PC. No lo he visto. Mira. Aquí es donde estabais, ¿verdad? Sí. Esto es un edificio que era originalmente del ejército y que luego cogió la Universidad Juan Carlos I. Después la compró justo al poquito tiempo de entrar, a los días, le hicieron una especie de compraventa extraña, bastante opaca. ¿Están vosotros allí ya? Sí, a los 4 días lo vendieron a la Universidad Rey Juan Carlos. No tenía ni la menor idea de que había sido entonces, estando ya allí vosotros. Bueno, total, vosotros allí estabais instalados como en otros centros. Sí, hay que recordar que esto es una propiedad pública, es decir, no es una propiedad privada. Esto va a ser importante por lo que ahora le contaré a Melissa. ¿Y allí estabais cuánta gente? Pues estábamos ahora mismo acogiendo a 14 personas que se encontraban en situación de callo, que habían sido desahuciadas, entre ellas, curiosamente, legionarios, la última función que tuvo el edificio. Hay que recordar efectivamente que este edificio era del Ministerio de Defensa, ¿no? Por una donación que se hizo a Millán Astray. Ajá. Y lo que yo no sabía que tenía, que una de sus funciones precisamente había sido esa. Sí, la marquesa de Dos Aguas, que era la primera propietaria, lo vendió lo donó a Millán Astray, y justamente fue después de la guerra civil, porque perdió a un hijo suyo que era legionario. ¿Sí? Y entonces lo quiso donar a la Legión. Entonces Millán Astray, que era muy austero, quiso que en vez de donarlo a su nombre, que fuera la dirección general del recién fundado Cuerpo de Mutilados. ¿Qué ocurre? Que cuando desmantela el gobierno socialista el Cuerpo de Mutilados, pasa a ser de propiedad del Ministerio de Defensa, y ya mete allí las oficinas de las órdenes militares, y después lo abandona. Claro, ese es el tema, que eso lleva abandonado un montón de tiempo. Sí. Y si usted es de Madrid, este es el que está lo de General Orá, ¿no? Sí, esquina con General Orá. Si usted es de Madrid o ha pasado por el barrio de Salamanca, en fin, lo recordará, porque la verdad es que el palacete es bastante... Sí, era muy bonito, además es muy bonito. Muy bonito, sí. Bueno, ya he visto usted las imágenes, lo asombroso que estuviera vacío, en fin, pero bueno, como tantos edificios públicos en España. Esto es importante porque esta mañana en uno de los debates en Twitter, por ejemplo, que me he batido con alguno, era de la propiedad privada es sagrada. Es verdad, que toda la propiedad privada es sagrada, es verdad, pero... este caso no es exactamente el de los ocupas de Barcelona, de hecho no tiene absolutamente nada que ver. Gracias a Dios. Claro. Sí, claro, es la cuestión, ¿no? Sí, nosotros de hecho a la hora de escoger un edificio para ocupar miramos ciertos requisitos. Lo primero, que sea propiedad pública o de un gran banco que lo haya utilizado para especular con dinero público. Entonces nosotros, por ejemplo, no ocupamos a un particular, por decirlo de alguna forma, algún privado, algún empresario, un pequeño emprendedor, nosotros no lo ocupamos, o sea, nuestro código ético nos lo impide. Nosotros ocupamos edificios que tienen una reivindicación política detrás, que siempre es una injusticia, o como el Estado despilfarra dinero público para luego especular con dinero o tenerlo sencillamente abandonado, ¿no? Como el caso, por ejemplo, que es chirriante, del Ministerio de Exteriores, que lleva 10 años abandonado, pendiente de una reforma de Aluminosis, y sin embargo edificios... El de la plaza del Marqués de Salamanca. Ah, sí. Y sin embargo tiene oficinas ministeriales del Ministerio de Exteriores, las tiene alquiladas, arrendadas a un tercero, que nos suponen a todos los españoles 8 millones de euros al año de alquiler. Entonces, evidentemente, cuando hablan de recortar, a mí se me ocurren muchas cosas por dónde empezar, ¿no? Entonces, queremos siempre reivindicar eso. Entendido. Qué barbaridad. Bueno, estabais allí, en aquel momento, con vosotros allí instalados ya, se produce el cambio, que por otra parte, en fin, es un cambio, digamos, a la compra, es decir, de una institución que es la Universidad Juan Carlos I al Ministerio de Defensa.
¿Y la universidad se pone en contacto con vosotros para No, deciros, en ningún momento. De hecho, es una de las cosas que se estima, ¿no?, para calcularlo o considerarlo como una falta administrativa tras la ley Mordaza o considerarlo un delito de usurpación. En nuestro caso no hay delito de usurpación porque en ningún momento la propiedad nos ha requerido que abandonásemos el inmueble. Con nosotros el procedimiento va bastante diferente a los grupos de extrema izquierda o a las bandas de algunas etnias que se dedican a ocupar pisos. A nosotros no nos notifican en ningún momento cómo va el procedimiento judicial ni nos entregan una orden de desalojo, ¿no? Con nosotros va por otra forma. Es curioso, ¿no?, porque debe ser que algo les molestamos, que no les molesta a la extrema izquierda, para que con nosotros sean desalojos cautelares y siempre con la sorpresa, ¿no?, de que no sabes si lo te van a echar o mañana, como ha pasado ¿Qué cosas? Hoy. Total, que ha llegado la policía esta mañana y os he dicho, ala, fuera de aquí. Y que hay que irse, porque no te vas a ver. Efectivamente, y luego otra cosa graciosa, en un desalojo siempre tiene que estar presente el secretario judicial para dar como parte, ¿no?, de lo que ha ocurrido y hacer un inventario, y la propiedad. En nuestro caso nunca está ni el secretario judicial, que por ley es obligatorio, ni la propiedad, que también es obligatorio. Simplemente va la UIP, los dispositivos, y nos desalojan a la fuerza de una forma Eso es interesante bastante porque curiosa. significa que desde el punto de vista jurídico a vosotros no os consideran digamos, susceptibles de ser acogidos por eso que se llama el derecho a una vivienda digna, que es, por cierto, lo que se esgrime en la mayor parte de los casos de ocupación, sino que es algo así como un problema de orden público. Sí. Son unos gamberros que se han puesto ya a hacer fuego y a beber. Eso es. Entonces ellos utilizan los desalojos... No. De hecho, las drogas y el alcohol están prohibidas. Vale. Entonces nosotros nos meten desalojos cautelares, pero que aún así deberían de seguir un procedimiento legal, que es el que marca la ley. Con nosotros no cometen ilegalidad, pero sí a legalidad. O sea, nosotros no nos comunican nada y bueno, y hacen lo que les da la gana para que nos echen pronto. Es muy curioso como hay casas ocupadas de extrema izquierda, como la Dragona, que llevan 10 años, o más de 10 años, y nosotros en 2 años llevamos 5 desalojos. El último desalojo, el penúltimo, fue relativamente cerca de aquí, sí. Recuerdo. ¿No? Sí, el antepe... No, bueno. Es difícil llevar la cuenta, efectivamente, sí. Pero bueno. Bien. La segunda ocupación, el de Bretón de los Herreros, y después José Abascal. La verdad es que llama un poco la atención, porque generalmente además todo esto viene envuelto siempre en una especie de nube mediática. ¿Usted ha sido soldado alguna vez? Habrá visto películas de soldado, eso que sueltas humo para avanzar o para retroceder, que no te ve el enemigo. Bueno, pues lo mismo, hay una especie de cobertura de humo mediática que suele preceder o anteceder a las operaciones de este tipo. La última fue la de La Sexta, como en vuestro caso, ¿verdad? Sí, bueno, hemos tenido reportajes después, pero curiosamente ayer hice una entrevista para La Sexta. Mira tú por dónde, o sea, es que, tío, en fin... Las cosas son así. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está exactamente el problema? ¿En la ocupación o en el tipo de actividad que lleváis? Yo lo que creo que el problema es que nosotros dejamos un poco al aire las carencias que tiene el propio gobierno, ¿no? Porque realmente muchas casas ocupas, que todos conocemos, pero no desarrollan una labor social como la nuestra. ¿Qué ocurre? Que nosotros ponemos en tela de juicio cómo está el sistema. Ponemos en tela de juicio que nosotros tenemos a más de 300 familias porque el Estado no se hace cargo de ellas, que acogemos a personas que se encuentran en situación de calle porque las instituciones no se hacen cargo de ellas. Entonces somos incómodos doblemente porque ponemos en jaque cómo funciona el sistema actual en nuestro país, cómo se despreocupa por los ciudadanos que llevan cotizando y trabajando toda la vida para levantar España, y por otro lado el que nosotros damos prioridad a los españoles. Cuando dicen, oiga, mire usted, creo que es bastante sencillo de entender que nosotros siempre hemos sido un pueblo solidario, en eso estamos todos de acuerdo, todos somos personas, pero para ayudar a los demás primero nos tenemos que ayudar nosotros. Es absurdo mirar siempre a la gente que está fuera y no mirar hacia abajo a la gente que tenemos al lado pidiendo entre cartones en la propia Gran Vía. ¿Cuántos de estos progres que dicen ayudar a refugiados, que habrá que ver a cuántos van a coger cada uno en su casa, se fija en la gente que hay en el centro de Madrid pidiendo todos los días? Nadie se fija. ¿Por qué? Porque es políticamente correcto ayudar al de fuera, y es políticamente incorrecto decir que si mi hijo pasa hambre, evidentemente va a comer antes que el vecino. Hay una cuestión de fondo que evidentemente es ideológica. Usted puede estar de acuerdo o no con el perfil ideológico del Hogar Social Madrid, que es de carácter ramirista, por así decir, no de Ramiro de Maeztu, sino de Ramiro Ledesma Ramos. Pero esto es una cuestión que, por así decir, debería ser independiente, porque no es nada ilegal. Quiero decir, resulta que aquí se plantea un problema ideológico para mucha gente, cuando simultáneamente hay innumerables grupos ocupas de carácter abiertamente anarquista o antisistema, o los que ayer escracharon al PP en Cataluña,
y esos curiosamente no generan problemas, a pesar de estar traduciéndose permanentemente en actos violentos, y me parece que aquí es preciso subrayarlo. Y usted dirá que soy poco ecuánime. No, que va, al revés, estoy tratando de ser ecuánime. Me pregunto por qué una órbita ideológica es pecado y por qué otra, por el contrario, tiene que ser obligatoriamente tolerada, a pesar de que, obviamente, causa más prejuicios que beneficios. En vuestro caso, la cuestión ideológica pesa indudablemente. Evidentemente, de hecho, bueno, sí que es verdad que las entrevistas que hemos hecho esta mañana, excepto dos, no se han hecho la típica pregunta de los españoles, porque la noticia ahí era que nos desalojaban. Antena 3, evidentemente, una que me ha resultado bastante curiosa, que ha sido 13TV, me han hecho bastante incidencia en por qué a españoles. Creo que es una cuestión de sentido común. Al final no es ni siquiera cuestión ideológica. Hay incluso gente de izquierdas que le parece bien que nosotros ayudemos primero a los españoles. ¿Me estás diciendo que 13TV estaba escandalizado porque ayudaréis fundamentalmente bueno, españoles? Ha sido una de las preguntas en las que han incidido bastante. Por aquello de ya no hay griegos, ni judíos, ni gentiles, sino que todos son uno en Cristo, como San Pablo. Debe ser una cosa de esas. Pues no lo sé, pero bueno, cada uno tiene la línea editorial que... Bueno, bien, ahora bien, vamos a ver. Es muy revelador sobre el grado de condicionamiento psicológico al que han llegado los españoles, en cuanto a ideología social, digamos, el hecho de que atribuir ayuda específicamente a españoles de origen se considere como algo negativo en sí mismo. Claro. Por ejemplo, yo creo que es más por la cuestión del esnobismo, ¿no? Yo creo que la solidaridad es considerado como algo snob. Cuando ves a una persona pues de una clase alta diciendo que es que ella ayuda en Caribú porque los africanos necesitan mucha ayuda, pero sin embargo te dice que tú eres un racista o un xenófobo porque ayudas a españoles, es porque tú no estás considerando que esa persona africana está pasando hambre, lo consideras como un hobby, que es mucho más guay ayudar a una persona de color que ayudar a un español, ¿no? Es como... eres muy abierto, muy cosmopolita. Entonces, al final, incluso la gente que piensa como nosotros les condiciona socialmente el decir, no, cuidado, es que si tú dices que primero hay que ayudar a los españoles, eres un facha, eres un racista, y ahí es cuando ellos se condicionan. Pero yo creo que la gente no es tonta. Yo creo que está empezando a pensar por sí misma y cada vez hay más gente que apoya este tipo de iniciativas, pero porque al final no es cuestión ideológica, es cuestión de sentido común. Melissa, una cuestión, vamos a ver. Cuando os van echando así de un sitio detrás de otro en este calvario que lleváis, ¿hay una sanción después? Pues mira, hay dos tipos de delitos, ¿no? De sanciones, que una es la sanción administrativa por ocupación, que es una falta administrativa, y luego hay otra que es el delito por usurpación. Es muy vago, muy contextual, depende de muchos matices que normalmente no se pueden ni demostrar ni a favor ni en contra. Se suele quedar en un archivo. Pero claro, está el problema, ¿no?, de que tengas que estar con el juzgado, con este tipo de historias, aunque luego al final te da rabia porque para pedirte cuentas sí estás personado, pero para estar al tanto del procedimiento judicial ya va la orden de alejamiento, o sea, la orden de desalojo, perdón, va a nombre de los ocupadores de la vivienda. No, tiene que haber un proceso de identificación para que esas personas estén al tanto. Y sobre todo porque nosotros fomentamos, cuando cogemos a personas, fomentamos el que ellos se reinserten en el mundo laboral. Tenemos una bolsa de empleo, entonces a la mayoría de la gente que vive allí le buscamos un trabajo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vienes de una situación de calle, por fin tienes un techo, por fin tienes un trabajo y empiezas a remontar para ser independiente el día de mañana, esto es un batacazo para ellos. Precisamente sobre eso te iba a preguntar, es decir, sobre el tema de actividades. Tal como se ha vendido el Hogar Social Madrid en los medios, los más, como decir, o los menos hostiles han dado la impresión de que allí fundamentalmente consiste en que llega Melissa y, como una de estas damas de caridad de los años 50, pone un tenderete con la bandera de España y empieza a repartir botes de arroz. Pero no es exactamente así. No, no es exactamente. Es decir, el procedimiento es más completo. Sí, es más completo. Todas las semanas hacemos recogidas de alimentos, que es costoso, ¿no?, en diferentes supermercados para poder llenar nuestro almacén. El domingo repartimos, tenemos en lista unas 320 familias, ayudamos cada domingo más de 100 familias, no personas. Es decir, gracias a nosotros come muchísima gente. Y luego, aparte, repartimos comida en la calle y acogemos a las personas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, ¿no?, en cuanto a emergencia habitacional. Luego, además, fomentamos, tenemos una bolsa de empleo donde fomentamos que estas personas se reinserten. O sea, la diferencia también con los grupos de izquierda es que nosotros no queremos ni vagos ni maleantes. Queremos personas que han sufrido un revés por culpa de la crisis y que tengan vocación de recuperarse, ¿no?, que es lo que se fomenta, ¿no?, la recuperación de los españoles. Ya que el gobierno no lo hace, pues que surja de la iniciativa individual de los ciudadanos. Y luego, por otro lado, también, bueno, pues por ejemplo, tenemos un bufet de abogados para el tema de las cláusulas suelo, los gastos de formalización, las plusvalías, totalmente gratuito para esas personas que no se pueden permitir costearse un abogado,
pues que vayan allí, recurran y nosotros de forma totalmente gratuita les gestionamos las demandas judiciales contra los bancos. Entonces al final es algo completo que trata de ser una alternativa a la ineficacia del gobierno. Bueno, pues que sepa usted que todo esto que ha dicho Melisa es ilegal. Es una cosa alucinante. En fin, bueno, qué cosas. Y a todo esto, la Universidad Juan Carlos I, me gustaría saber en qué está pensando, porque no sé a lo que va a dedicar ese mira, edificio. el rector, no sé durante cuánto tiempo será rector o no lo será, el famoso Sí, y polémico perdón, rector Suárez, ha metido un follón formidable, además, que a esa historia ya la contaremos un día largo y tendido, porque empiezas a buscar en quiénes son los que denuncian al rector por lo que hizo, y resulta que son todavía peores, o sea, aquello es... Sí, pues lo único que dijo fue que era para promocionar a nivel internacional la universidad. Sí que es verdad que hoy, hablando con uno de los trabajadores de la Rey Juan Carlos, nos ha dicho que lo que pensábamos, que se iba a adaptar para posgrados y una especie de escuela de negocios, que es para lo que se puede habilitar, porque este edificio tiene ciertas partes protegidas, y sobre todo a lo que a nosotros nos preocupaba desde el principio es las placas de los legionarios. ¿Qué va a pasar con ellas? Espero que de verdad cumplan con lo que nos han dicho esta mañana y las preserven, y en el caso de que les metan mano por la ley de memoria histórica, que lo devuelvan a donde lo tienen que devolver, que es a la hermandad de legionarios. Claro. Veremos a ver qué bueno, en fin, bueno, así está la cuestión. Una última pregunta, que tenemos que irnos a la publicidad. ¿La orden quién la ha dado? El juez. ¿A denuncia de quién? A denuncia de la Universidad de Juan Carlos. Perfectamente. Vale. O sea, por si acaso usted iba a decir que esto le tocaba a Cifuentes. No, pues esta vez no. Está con otro tipo de cuestiones LGTB ahí. Está, exactamente, está con el mundo. Ay, mira, igual le ceden el espacio a... En fin, bueno, esto es lo que ha pasado hoy en el Hogar Social Madrid. Yo ahora tendría que preguntarle a Melisa dónde van a ir ahora, pero no lo haré, porque no voy a darle pistas a... En fin. Iremos a algún sitio. No nos cansaremos. Inasequibles al desaliento. Hay que ganarles esa batalla. Melisa, muchísimas gracias. Nada. Raquel, por favor, vamos con la ráfaga de nuevo y seguiremos contando aquí de deplorables, y después de los deplorables haremos la mención publicitaria que corresponde a esta hora, antes de irnos a la publicidad. Melisa Ruiz, muchísimas gracias. Hasta la próxima vez.